de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 11 de septiembre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas. En los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Ya tenemos a nuestro primer invitado. Comento algunas noticias brevemente. Venezuela es el país con la mayor tasa de mortalidad de trabajadores sanitarios por coronavirus en una actividad donde rindieron honores a todos estos profesionales de la salud ayer, que 30% de los muertos por COVID-19 trabajaban en el sector salud. La crisis humanitaria compleja. Desde el punto de vista político, nos toca hablar de lo que está ocurriendo en Colombia. Está directamente relacionado con Venezuela. 10 víctimas mortales en medio de violentas protestas por el exceso de violencia en la ciudad de Bogotá. Grupos vinculados al Ejército de Liberación Nacional y a la disidencia de las FARC, que tienen base de operación, lamentablemente hoy día, en Venezuela. Y puertas adentro, a propósito de lo que está ocurriendo con este evento electoral que está organizando el chavismo para tomar el control de la única institución legítima que queda en nuestro país, decía Stalin González que la Unión Europea está considerando observar las parlamentarias. Sin embargo, no lo da por hecho en esta entrevista. Y recordábamos ayer con los amigos oyentes lo que pasó ya en 2018 con Henry Falcón, su viaje a Estados Unidos con los Rodríguez para pedir a la ONU que observara ese proceso. No ocurrió y bueno, ya lo demás es historia. Carlos Blanco, que nos acompaña a partir de esta hora, lo tenemos vía Skype, es profesor universitario, además articulista, consultor internacional, conoce perfectamente lo que está ocurriendo en nuestro país. Le agradecemos profundamente que nos acompañe en la mañana de hoy. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo iniciaría a partir de lo que está ocurriendo internamente con la Alternativa Democrática. Lo veíamos en una entrevista en un canal de comunicación digital y usted ofrecía su análisis sobre estas divisiones internas, incluso sobre la decisión de un grupo de la Alternativa liderado por Enrique Capriles de participar en lo que todos consideran como un fraude electoral de cara al mes de diciembre. Lo escuchamos. Bienvenido. Gracias. Yo creo que la participación en las elecciones convocadas por Maduro, por su régimen, es una confesión de derrota anticipada. Es decir, es la visión según la cual, ya que estamos totalmente derrotados, pues no nos queda sino participar allí, lo cual es una participación no para una victoria, sino para confirmar una derrota. Es decir, yo creo que esa es la política de quienes han asumido la derrota como parte de su hacer político. Ya estamos derrotados y por lo tanto, como esta guerra se perdió, hay que meter la mano en la rendija, según las propias palabras de Capriles. A mí me parece que esta es una visión equivocada porque esta participación en estas elecciones, en estas condiciones, es una manera en la que el régimen tiene de cooptar una oposición, mantener a su oposición ya asumida como derrotada dentro del marco de la estabilización que Maduro querría, para presentar eso como credencial y obtener algunas licencias internacionales como disminución de las sanciones y otras opciones que pudiera tener para buscar respiro a un régimen cercado internacionalmente. Por lo tanto, yo creo que estas elecciones no tienen sentido.
no tiene sentido participar, y lo que creo que están haciendo ahora es buscando una hoja de parra para, sobre pretexto de que hay que aplazar las elecciones para obtener condiciones y para que la pandemia no afecte el proceso electoral. Yo creo que esas elecciones las van a aplazar, es mi impresión. Las van a aplazar y eso va y decir, bueno, ya logramos un objetivo adicional, que es que aplacen las elecciones hasta febrero, marzo, por ahí, o abril. Es posible que esto ocurra. A mí me parece que es una opción que está planteada ahí porque le convendría al régimen tener garantías mayores de la participación de ese sector que ahora consideró que la guerra estaba perdida. No que una batalla estaba perdida, sino que la guerra se había perdido y por lo tanto no había más que integrarse a lo existente. Ahora, me interesa mucho su opinión. Vamos a reponer, si me permite, un extracto muy pequeño de una intervención que tenía esta semana Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular Español, en una actividad que compartía con el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó. Ella hasta hace poco fue vocera del Partido Popular en el Congreso. Y ella advertía sobre una supuesta operación internacional que está encabezada, según sus palabras, por Enrique Capriles, justamente para dividir a las fuerzas de la alternativa, pero también... Y yo le pediría un comentario. Y es que yo rechazo rotundamente la operación encabezada por Enrique Capriles, que es mucho más que una traición a Juan Guaidó, es una traición a la esperanza de una Venezuela democrática. Es una operación inmoral e inútil. Inmoral porque socava la unidad de los demócratas, que es fundamental, e inútil porque solo sirve para dar oxígeno a la dictadura, es decir, para blanquear la represión, el crimen, el saqueo y la miseria. Y también quiero lanzar, si me lo permiten, desde aquí, una grave y solemne advertencia al señor Borrell, que tiene una altísima responsabilidad en estos momentos como alto representante de la Unión Europea para Política Exterior. Yo quiero decirle al señor Borrell, no se convierta usted en un nuevo Zapatero, es decir, en un agente de la tiranía de Maduro. Absténgase de apoyar unas elecciones fraudulentas en Venezuela que solo buscan socavar a la legítima Asamblea Nacional y prolongar la vida de un régimen criminal. No manche el prestigio, por favor, de Europa como baluarte de la democracia y los derechos humanos. No convierta a la Unión Europea en coartada de la dictadura y la involución. La Unión Europea tiene un mandato previo a todo, que es de defensa de los derechos humanos, y una obligación, no ya con Venezuela, una obligación consigo misma, una obligación con los valores y los principios que hicieron de la Unión Europea lo que es símbolo de paz y de concordia y de libertad. Y por tanto, yo le pido, insisto, al señor Borrell que lo que haga es presionar para que haya elecciones presidenciales limpias, con ley y libertad en Venezuela. El apoyo público es al conjunto del pueblo venezolano al que legítimamente representa el señor Guaidó. Un pueblo que no es peor que otros pueblos, es decir, que también merece vivir en democracia y libertad. Quisiera el comentario de nuestro invitado sobre esta denuncia que hacía esta semana la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. Lo escuchamos. Gracias. Bueno, esa es una voz muy poderosa, es una gran líder española y que ha sido solidaria con la causa venezolana desde hace muchos años. De tal manera que hay que tomar muy en serio lo que Cayetana Álvarez de Toledo dice. A mi manera de ver, lo que está alertando son sobre dos temas. El primero es que la operación de Capriles es una operación del régimen. Yo lo interpreto y lo que digo es que es la asunción por parte de ese sector que representa a Capriles de la derrota. Es decir, como dije antes, ya que estamos derrotados, no hay nada que hacer. O sea, esa visión, no de que perdimos esta batalla y vamos a la próxima y nos preparamos, sino perdimos la guerra. Y como perdimos la guerra, hay que entrar por la rendija que el régimen nos permite. Eso por una parte. Por la otra, sobre el papel de Borrell, me parece que es fundamental esta denuncia, porque están buscándole la vuelta desde hace tiempo, desde los diálogos que se hicieron el año pasado
a verle alguna legitimidad, y en ese sentido Borrell, que es terriblemente anti-norteamericano y que se opone a todas las políticas de los Estados Unidos y que además es una especie de neozapatero, como dice Cayetana, se ha convertido en un factor para intentar darle legitimidad a las elecciones de Maduro, poniéndole unas ciertas condiciones que yo no tengo la menor duda que el régimen puede cumplir para garantizar eso que necesita con urgencia, que es tener su brazo opositor sumiso dentro de la Asamblea Nacional, porque eso es lo que le daría legitimidad a esa Asamblea, liquidaría, si la Unión Europea apoya el proceso de reestabilización de la situación del país, que por lo demás yo veo imposible. Sobre eso podemos hablar. Usted, ya vamos a hablar de eso y sobre todo el destino y cómo salimos de la actual coyuntura, tomando en consideración las visiones contrapuestas en el seno de la alternativa democrática, pero usted, me llamó la atención formar parte de, digamos, una iniciativa o una operación, como la denomina la diputada Álvarez de Toledo, de esta naturaleza. Yo le pediría un comentario al respecto porque efectivamente ha llamado la atención. Es un líder de la oposición, fue candidato presidencial en 2 oportunidades representando la Unidad Democrática y da este paso que inicialmente da la impresión, bueno, busca darle un piso político a Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Mira, yo debo decir que sin ser simpatizante de Capriles, yo he votado 6 veces por Capriles. 2 veces como alcalde, 2 veces como gobernador y 2 veces como candidato presidencial. Es decir, ha sido la opción que he tenido en mi municipio, en mi estado y en el país. De tal manera que yo he observado esa trayectoria y a mí me parece que desde 2013, cuando él dijo, no dijeron otros, él dijo, gané las elecciones y no cobró, utilizando el término que nosotros usamos normalmente para definir resentimiento respecto de la sociedad que lo sancionó políticamente porque creyó en sus palabras. Entonces, ¿qué ocurrió? Que yo creo que ese rechazo que en el país ha habido por él, por su conducta, que se tradujo en estar en la reserva, como habría dicho el doctor Caldera, le ha permitido ahora emerger la oposición ha formulado. Entonces me parece que hay mucho de venganza, de resentimiento frente a lo que ha sido la corriente dominante de la oposición venezolana. Obviamente lo que ha habido a lo largo de estos tiempos es el año pasado con el tema del cese de la usurpación, que a mi manera de ver inexplicablemente abandonó por el tema de las elecciones libres y limpias. Y alrededor de eso, que desde el año pasado se ha denominado el cese de la usurpación, el país se ha agrupado desde 1999, para decirlo desde el comienzo, un objetivo que se ha ido imponiendo y que la sociedad venezolana tiene conciencia de que no es posible convivir con el régimen, porque el régimen no está dispuesto a ceder espacios de libertad reales para nadie. Y la libertad no es solamente la libertad política de expresarse, de decir cosas en el campo político, sino la libertad es el derecho a la protesta, el derecho al reclamo de los médicos, de los enfermeros, de los ciudadanos que están viviendo tantas penurias, de los que están haciendo colas interminables por la gasolina. Es decir, la libertad es un elemento sustancial para poder existir. Tengo el derecho a organizarme y a protestar y que no venga la Guardia Nacional a darnos unos planazos y la policía a reprimir. Entonces, la idea de la libertad es una idea que ha echado muchas raíces en un país que no la consideró muy importante porque la consideraba como un hecho normal, como el aire que se respira. Pero la sociedad está luchando sin intercambiar ese objetivo, creo yo,
por otras cosas. Es decir, para la gente que tiene estos problemas, para la gente que está metida en esta crisis, ¿qué importancia le da a que Capriles tenga 20 parlamentarios allí o el otro partido? Y que además es expresión de una guerra internacional. Porque esto no es una dictadura como la de Pinochet o la de Tinta, es un autoritarismo distinto. ¿Por qué? Porque es un autoritarismo que ofreció el territorio venezolano para que una serie de agentes extranjeros, empezando por los cubanos, los del gobierno cubano, y el ELN, la disidencia de las FARC, los paramilitares, los colectivos, los narcotraficantes, los depredadores del arco minero, etcétera, tomaran el territorio. El territorio de Venezuela es un territorio, la situación política e institucional del país. En Venezuela no se trata de promover una invasión, sino de acabar con una invasión que ya existe, promovida por el régimen. Y esta situación ha significado la desintegración de la nación. ¿Por qué se ha desintegrado la nación? Porque ya dije, el territorio venezolano no son los 912.050 kilómetros cuadrados más el Esequibo que nosotros, que está dentro de un territorio, sino que es una población que está desperdigada por el mundo al lado de la que está en el territorio nacional. Cuando uno habla de casi el 20%, alrededor del 20% de la población de un país que se ha ido, y que se ha ido no a disfrutar, sino que se ha ido de las distintas maneras que conocemos que se ha ido, estamos hablando de una crisis terrible. Y en tercer lugar, todas las instituciones del Estado, todas están destruidas. Ahora, me interesa mucho conocer que les toca lidiar con esta crisis tan profunda que afecta a nuestro país y ahora ven que los distintos factores de la alternativa democrática no llegan a un acuerdo para resolver justamente la crisis. Yo le pediría un comentario sobre qué podemos hacer en este momento para hacer frente a esta situación, tomando en cuenta las distintas visiones, incluyendo la del exgobernador, la de María Corina Machado, la del presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó. ¿Qué puede decirnos? Mira, María Alejandra, en una situación de crisis como la que vive Venezuela, de crisis terrible, a la crisis creada por el régimen se añade esta cosa horrible que es la pandemia, y una pandemia para la cual el país está indefenso, como estamos viendo. La mortalidad de los médicos, de los enfermeros, es una cosa espantosa, porque ellos son la primera línea de defensa de la salud del venezolano. Bueno, cuando uno ve esto, uno dice, el país está en crisis, está hecho añicos, pero eso no solamente son los de allá, sino que el país es todo, incluye a la oposición. Y esa oposición también está metida en el caos y expresa el caos. Lo podemos ver en lo que ha ocurrido, no solamente que hay distintas posiciones en el seno de la oposición, sino que en cada una de las fuerzas de los partidos están sumamente comprometidos, porque esos diputados y dirigentes que salieron para apoyar del G4, o sea, esos son de allí, lo cual quiere decir que esos partidos han vivido también la crisis o la viven. Y hay muchos que no se han ido de esos partidos, que no quieren irse, pero que expresan una posición contradictoria. De tal manera que lo que muchas veces de una manera simplificada se representa como las contradicciones entre María Corina y Antonio Ledesma por un lado y Guaidó y el G4 por el otro, son contradicciones mucho más complejas, es mucho más complejo la manera en cómo todas esas discusiones se están dando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la unidad en Venezuela la ha habido muchas veces, cuando ha habido claridad de objetivos y propósitos compartidos. En 2015, a pesar de los golpes tobilleros y de las maniobras que hubo varias, al final todos
Y el año pasado, para la proclamación de Guaidó como presidente interino, bueno, había disidencias, incluso dentro de su propio, y que él encabezara y simbolizara esta lucha. Es decir, la unidad es un resultado, es un lugar al cual se llega cuando se tienen objetivos claros. Cuando los objetivos se dispersan, se pierden o no se tienen claros, no hay unidad. Es decir, el cese de la usurpación, que era lo que había reunido la voluntad política y social de la mayor parte de los venezolanos el año pasado, al abandonarse, porque se abandonó. Si tú le dices al país, mi objetivo es que el régimen encabezado por Maduro salga, y después te descubren conversando con el régimen de Maduro para hacer justificación, digamos, puede elaborarse políticamente, pero tú tienes que explicarlo. Entonces los objetivos se han perdido. Y por eso es que hay una división y hay confrontaciones o enfrentamientos. Y ahora lo que está planteado es, vamos a buscar otra vez el objetivo común. El debate es lo que conduce a la unidad. Eso es lo que yo creo que está planteándose en la sociedad venezolana en este momento. Claro, eso no se hace como un seminario académico que dice el profesor y que contesta el estudiante. Eso se hace a través de luchas sociales tremendas, de enfrentamientos. Unos son de una calidad mayor, otros son, bueno, golpes por los tobillos. Y así, eso no es que me guste o me deje de gustar, es que así se construyen los procesos. Yo pienso, contra la desesperanza que hay, un proceso diferente definiendo objetivos claros. Y ahí todo el mundo tiene que definirse. Ahora, ¿cómo se hace eso? Si en Venezuela Venezuela es un país ocupado por fuerzas nacionales e internacionales. Venezuela ya es un escenario de guerra internacional. Entonces la comunidad internacional tiene que participar. Eso no es si le gusta o no le gusta. Ya están ocurriendo procesos de desestabilización en la región que tienen como foco Venezuela, el régimen de Maduro y los amparados por el régimen de Maduro. Lo que tú referiste sobre Colombia es terrible. O sea, Colombia es la joya de la corona. Digamos, puede tener su mano metida ahí, pero sí puede desestabilizar Colombia por la vecindad, en fin, por todos los factores que conocemos. Entonces, por la seguridad nacional de varios de los países de la región, venezolano, que la hay, sino por sus propios problemas internos. Y no se trata de invasión. La idea, todo esto se ha choteado por algunos de una manera interesada, de una manera, yo diría, que desvía la atención. Ahí es el mundo para una invasión. Lo que sí hay es la necesidad de concertar fuerzas domésticas e internacionales para que llegue un momento en que se le exija a Maduro que se vaya. Bien, creo que el planteamiento, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo Acabado profesional, mundo de remodelaciones. Nos adaptamos al presupuesto de nuestros clientes. Llama sin compromiso 414-032-5419. Mundo de remodelaciones. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde.
Contigo, María Corina. Todos los martes, Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. De costa a costa, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, la preocupación permanente de la comunidad internacional y, bueno, este nuevo escenario que se abre tras la decisión de un grupo que hasta hace poco militaba en la Alternativa Democrática de participar en los que la comunidad internacional ha calificado como un fraude. Se organiza para el mes de diciembre en nuestro país. Nos acompaña Iñaki Anasagasti, fue senador del Partido Nacionalista Vasco, conoce perfectamente nuestro país, nació en Cumaná. Comunicación con el dirigente Iñaki Anasagasti, vamos a tratar de restablecer el contacto. Bueno, él, entre otras cosas, desde el Congreso, desde el Senado, fue uno de los dirigentes que denunció con mayor fuerza lo que durante años viene ocurriendo en nuestro país, y nos interesa mucho conocer su visión sobre, bueno, estos nuevos escenarios, la posibilidad o no de que la Unión Europea, participe en este fraude calificado por muchos, por la mayoría en Venezuela, buena parte de la comunidad internacional. Ayer, sin ir más lejos, Jorge Rodríguez decía en nombre del equipo de Nicolás Maduro, quien además, entiendo, forma parte de los candidatos del PSUV, que, bueno, había que cumplir con la Constitución y, francamente, son declaraciones como para llevarse la mano una parte. Pero en todo caso, ellos hasta este momento están dispuestos, da la impresión, a celebrar estos comicios en diciembre, en medio de la pandemia, para tomar, entre otras cosas, el control de la única institución legítima que queda en nuestro país, y con ello tienen la pretensión de acceder a los fondos que ahora mismo están congelados en el exterior. Uno de ellos, estos 1.000 millones, aparentemente es mucho más porque el precio del oro ha subido, que están en Reino Unido, en Londres. Lo decía el propio Nicolás Maduro, tomar el control de Citgo, la empresa que empeñaron, que pusieron en manos de los rusos, y otros recursos que están en el exterior. Lo tenemos en la línea telefónica, ex senador, gracias por atendernos como siempre, muy buenos días. Buenos días, Alejandra. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que está ocurriendo. Hace algunos minutos compartíamos una declaración que esta semana ofrecía la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, quien fue hasta hace poco vocera del Partido Popular, en una actividad conjuntamente con el presidente de la Asamblea, y para oxigenar a Nicolás Maduro. Pedía a Josep Borrell no hacer parte de esa estrategia. Le pediría un comentario al respecto. Bienvenido, lo escuchamos. Sí, hoy la noticia es, está en la portada del periódico Todo el Mundo, aquí de Madrid, donde dice que Guaidó estaba de alguna forma molesto porque el gobierno no lo ha informado. Y efectivamente, tiene motivos para estar molesto el presidente encargado Juan Guaidó, pero Borrell es un personaje muy peculiar, no es que sea un personaje que esté en contra, pero tampoco está muy a favor. Lo que pasa es que el comisionado para la política internacional de la Unión Europea y sí está de alguna manera condicionado por países como Alemania, hasta hace poco lo tiene como Gran Bretaña, como la propia Francia e Italia. Pero él no ha sido precisamente un adalid de unas elecciones limpias y democráticas, no ha sido el adalid de usted recordará, él era canciller, vino aquí del Rodrigo, hizo aquella operación en el aeropuerto de Barajas en Madrid,
Y bueno, pues es un personaje que yo le he conocido mucho porque me ha tocado trabajar con él, y es muy difícil, es un personaje difícil, es un personaje muy complicado. Ojalá estuviera a favor de la democracia en Venezuela, como está, por ejemplo, es muy beligerante con la situación, por ejemplo, catalana, pero no es tan beligerante en relación con la democracia en Venezuela. Por eso hay preocupación, pero también es cierto que Guaidó tiene la gran apoyatura internacional del reconocimiento de muchos países. Veremos qué ocurre en las elecciones de Estados Unidos, aunque se dice que tanto el Partido Acción Demócrata, los demócratas como los republicanos apoyan la presión de Guaidó. Yo creo que eso es claro. Y luego, pues ya sabemos, Venezuela siempre ha sido un país donde nada más nacer, cada persona quiere ser presidente al día siguiente, ¿no? Y desgraciadamente esta división de la oposición es mortal. Lo peor que puede ocurrir para darle gasolina a Maduro en un momento en que Maduro no tiene gasolina y ya sabemos internacionalmente la importancia que tiene el combustible. Por tanto, todo ese cúmulo de cosas hay que seguir perseverando, pienso yo, y hay que lograr que el apoyo internacional no decaiga en ningún momento. Ahora, la pregunta que yo le hago a nuestro invitado es, y apelo a su experiencia como senador español, es decir, que conoce la política perfectamente de ese país y de Europa en general, quien además vimos defender la causa, la democracia, por la democracia venezolana tantas veces en el Congreso. Sí, una operación de esta naturaleza, en su opinión, tiene posibilidades de tener éxito, porque da la impresión inicialmente que es evidente la intención del régimen venezolano, lo decía Nicolás Maduro, inicialmente ellos quieren recuperar o tener acceso a los recursos que tienen congelados en el exterior. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Él ve que las cosas se le tuercen, pero tiene un asesoramiento cubano que nuevamente le indica el camino a seguir. La liberación de los presos políticos a él de alguna manera no le importa nada, porque el dinero y controlar pues toda la financiación internacional que él en este momento no carece de acceso, y sobre todo porque Gran Bretaña ha sido muy bien gerente y también los Estados Unidos, ¿no? En este sentido. Bueno, yo creo que de momento pierde la batalla de la opinión pública, y confiemos que pues a Capriles le entre un poco el sentido común. Y lo que había decidido la oposición venezolana de no participar en unas elecciones absolutamente fraudulentas, y además que estaban así reconocidas por la opinión pública política internacional de los países, una posición venezolana con las ideas muy claras y sobre todo una posición no deseosa de seguir las pautas que estaban marcando el propio Maduro. Yo recuerdo haber estado en Salvador en aquellas elecciones legislativas donde la oposición no participó. Y bueno, pues hubo mucha discusión de si se tenía o no que participar en aquel momento, pero claro, en aquel momento todavía vivía Chávez, y en segundo lugar, pues no había el apoyo internacional a la oposición que hay en este momento. Por eso no se pueden comparar unas elecciones con otras, pero indudablemente estas son mucho peores, porque no hay ninguna garantía, y todos son maquillajes y todos son trampas. Claro, si hubiera una observación internacional y hubiera un Consejo Nacional Electoral democrático, controlador y sin posibilidad de fraude, claro que sí, sería lo mejor. Pero como eso no se va a dar en ningún momento, Nicolás Maduro va a permitir que haya una selección democrática. Hay una frase que corre por ahí que decía Stalin: a mí no me importan las elecciones, a mí me importa quién controla las elecciones. Y en este momento las elecciones no las controla la oposición, no las controla la opinión pública, el ciudadano venezolano. Bueno, hasta que ocurriera, digamos, el actual cisma que afecta a la política interna en nuestro país por la decisión de un grupo de participar en estos comicios, algunos hablan de abierto fraude convocados para el mes de diciembre. Algunos países europeos, los que forman parte del grupo de contacto, el grupo de Lima, Estados Unidos, firmaban un comunicado estableciendo su postura sobre Venezuela, celebración de elecciones presidenciales, también parlamentarias, pero un cambio de gobierno. Yo le pediría un comentario sobre la posición que ahora mismo tiene Europa. La figura de Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela significa que las elecciones fueron fraudulentas.
Y para que haya una presidencia legítima hace falta que haya elecciones. Pero para que haya elecciones tiene que haber condiciones. Y eso es lo que teóricamente se debía y se está trabajando. Pero bueno, estamos viendo que hay muchas trampas en el camino. Desgraciadamente nos ha surgido, Venezuela tiene una triste desgracia últimamente con el tema de la pandemia, ¿no? Que no solamente afecta al país, sino que afecta a todo el mundo. Y bueno, los rebrotes que está habiendo en este momento en Europa, en España en concreto, en general, pues hace que la gran preocupación esté más en la salud que en la política internacional. El único interés que hay en política internacional es si Trump va a revalidar o no su mandato el próximo mes de noviembre, pero en general no hay un seguimiento muy decidido y continuo por parte, no creando las condiciones para que la oposición esté unida. Desgraciadamente hoy hay un editorial del Washington Post que habla un poco de esa división que hay en la oposición venezolana. Yo creo que eso se tenía que restablecer cuanto antes. Capriles ha sido candidato en 2 oportunidades. Todos reconocemos a Capriles, se le ha apoyado a Capriles. Yo creo que Capriles no puede haber enloquecido. No sé lo que le habrán ofrecido. Y no sé hasta qué punto su protagonismo personal está rompiendo, pero habría que hacer lo indecible para que Capriles deje de sembrar la división y que la oposición esté fundamentalmente unida. Si la oposición está unida, la mitad de la batalla está conseguida. Le pregunto ya a Ana Sagasti sobre el papel que puede jugar el gobierno de España. En esta declaración que compartimos con los oyentes de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, ella le pedía al gobierno español que preside Pedro Sánchez que reiterara su apoyo a la institucionalidad en Venezuela, al presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó. ¿Qué posibilidades ciertas hay en torno a este tema, tomando en consideración, bueno, este gobierno en coalición que ahora mismo hay en España? Hoy, sin ir más lejos, ayer el portal OK Diario publicaba que Delcy Rodríguez ordenó el pago de 1.8 millones a título personal a Pablo Iglesias y dice la nota a sus compinches. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Sí, no, el problema del gobierno de Sánchez, en su día yo tuve oportunidad de hablar mucho con Sánchez de este tema. Sánchez no es Zapatero, pero el problema está en que si quiere gobernar y tiene que tener el apoyo de Podemos, de Pablo Iglesias, está muy condicionado, desgraciadamente. Y a pesar de que Pedro Sánchez ha tenido gestos, no le recibió a Juan Guaidó cuando estuvo en Madrid. Y eso es un dato, yo creo que es muy importante y a mí me gustó mucho. Y yo tuve la oportunidad de hablar con Pablo Iglesias y decirle que se equivocaba, ¿no? Que lo que tenía que hacer era propiciarla. Uno no sabe hasta qué punto Pablo Iglesias no quiere tocar este tema para que no salgan públicamente todas las ayudas que ha recibido del régimen venezolano de Chávez, ¿no? Y por qué estuvieron tan confortablemente tanto él como Monedero como otros dirigentes de Podemos, ¿no? En Venezuela en un momento determinado, ¿no? Y claro, en un momento de la política española donde se quiere abrir una comisión de investigación en el Congreso de Diputados para investigar tramas corruptas de la época de Mariano Rajoy, y cuando se ha impedido que se cree una comisión de investigación de una supuesta trama en el caso de Podemos, pues usted colegirá que desgraciadamente Sánchez está muy condicionado por el papel de Pablo Iglesias para sacar adelante los presupuestos y para poder gobernar en temas concretos. Esa es un poco la tragedia que vivimos en este momento, un gobierno muy débil, español muy débil, muy condicionado por Pablo Iglesias y por Podemos, y una situación en Venezuela que necesita todo el apoyo internacional y donde España debería jugar un papel preponderante y no lo está jugando, desgraciadamente. Ahora, así como, usted no ve, en el corto plazo que el gobierno de Pedro Sánchez asuma una posición firme de respaldo a la institucionalidad en Venezuela, existe la posibilidad de que haga lo contrario. Es decir, que se sume a aquellos que están ganados a la idea de enviar una misión a nuestro país para observar lo que de momento es un abierto fraude organizado para diciembre. Va a cambiar de postura. ¿Por qué? Porque estamos en la Unión Europea. La Unión Europea tiene decisiones mucho más claras, hay gobiernos más sólidos que el español en este momento, y porque es tan vergonzosa la situación internacional y política interna que tiene Venezuela, la situación, la tragedia humanitaria que está viviendo el país, la situación de un país petrolero
gasolina es una contradicción en su propio término, ¿no? Y todo eso la gente no es tonta y lo ve y se da cuenta que el régimen tiene que cambiar y que tiene que habilitarse algo para que eso cambie y que no sea continuamente una situación, no va a ser un apoyo muy sustancial y muy público. Gracias, Iñaki Anasagasti, por atendernos, acompañarnos, ex senador del Partido Nacionalista Vasco, Nación Cumana, conoce perfectamente la situación en nuestro país. Además, defendió en su momento. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope. @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fompresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político de nuestro país en el corto, en el mediano plazo, estas elecciones, comicios, abierto a fraude, como lo han calificado varios países de la región, en el planeta, y la alternativa democrática que está planteado para el mes de diciembre en Venezuela. Bueno, decíamos que esta semana nos llamó próximamente la atención la declaración de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo desde España y la declaración que ofrecía luego de sostener reunión, por cierto, con la comunidad venezolana en medio de la campaña electoral de los Estados Unidos, el senador del Partido Republicano por Florida, Marco Rubio, sobre justamente la decisión de un grupo de la alternativa de participar en estos comicios. Vamos a escuchar lo que decía en los términos que se refería a esta situación y coincidía con la línea de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, una supuesta operación internacional justamente para oxigenar de alguna manera a Nicolás Maduro. Escuchemos. Es bien lamentable ver lo que está pasando con algo que van a ocurrir en diciembre. Están ayudándolo a tratar de engañar al mundo y la comunidad internacional. ¿Por qué lo hacen? Bueno, yo creo que algunos quieren mantenerse relevantes, que han desaparecido del panorama político público y quieren mantener su relevancia. Otros quieren amplificar su perfil, ¿no? Convertirse en personas famosas, y otros simplemente lo que piden o están buscando es la inmunidad que viene con ser miembro de la Asamblea Nacional, aunque hemos visto que Maduro no respeta eso si no es necesario. En fin, yo creo que es lamentable porque el que esté ayudando con estas elecciones en diciembre, participando en ellas de la manera que están haciendo, simplemente están ayudando al régimen de Maduro. Bien, parte de las declaraciones del senador Marco Rubio luego de un encuentro con la comunidad de venezolanos en Florida. Recordar, ellos en Estados Unidos están en plena campaña electoral de cara al mes de noviembre. Sin ir más lejos, la candidata a vicepresidenta por el Partido Demócrata visitó una arepera en Doral, nicho venezolano en el sur de la Florida, como destaca el Nuevo Herald de Miami, pero es una visión esta compartida, la del senador por varios dirigentes políticos en el exterior que vienen apoyando la causa venezolana o han expresado respaldo a la Asamblea Nacional y el gobierno interino de Venezuela. Vamos a una nueva pausa. Al regreso venimos con más. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR
750 AM. Mensaje